Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Romanos 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? De mucho, en todos los aspectos. Primero, ciertamente, porque les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios al dar el castigo? Hablo como hombre. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, ¿hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado, como está escrito. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando aparece aquí en esa grabación una voz diferente, está queriendo decir que esto se está sacando de la escritura. Esto, lo que está leyendo el apóstol Pablo, no es su opinión, sino es escritura. Siempre cuando aparece una voz, hace diferente. Bueno, la vez pasada habíamos visto que Pablo, cuando se dirige a los romanos y le está explicando la situación, la condición del hombre, se refiere a tres tipos de personas. Eso es primero que tenemos que entender. Hay tres tipos de personas a quien Pablo se está dirigiendo. Primero, las personas que rechazan directamente a Dios. Directamente dicen, no queremos saber nada de Dios, no nos interesa a Dios, lo rechazamos. Entonces, ellos deciden vivir conforme a su deseo, conforme a su voluntad, conforme a su obra. ¿Qué es eso? Pecado, adulterio, homosexualidad, libertinaje. Saben que está mal, pero directamente dicen, no me importa, voy a vivir así, me gusta y está. Esa es la persona que directamente rechaza a Dios. Pablo explica por qué estas personas hacen estas cosas. Dice, porque no tuvieron en cuenta a Dios. Porque no piensan en Dios. Entonces, ¿por qué la gente está viviendo en libertinaje total? ¿Por qué la homosexualidad, la prostitución, los homicidios? ¿Creen ustedes que esa persona que está cometiendo homicidio por encargo, asesinando a la gente, es porque está pensando en Dios? ¿Está teniendo en cuenta a Dios? ¿Está cometiendo adulterio, fornicaciones, robo, engaño, mentira? ¿Está pensando en Dios? No. Directamente decide, no me importa a Dios, entonces voy a hacer lo que mis deseos y Dios le dejó así. Primer grupo. Segundo grupo va al grupo de los que por su conciencia saben que está Dios y conocen lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y son acusados muchas veces por su conciencia. Y muchas veces utilizan su conciencia para acusar a otros también. Ese picón de hermano pesa y cota. No es bueno que ustedes vivan así. ¿Escucharon estos comentarios, no? Eso no es bueno hacer. ¿Y por qué? Si alguien me pregunta, ¿y por qué no es bueno? Y muchas veces no leyó la Biblia, pero sabe que Dios no le gusta así. A Dios no le gusta que se mienta, a Dios no le gusta que se robe, a Dios no le gusta, por ejemplo, que una esposa le engañe a su esposo. Aunque no leyó tal vez mucho la Biblia, no va a la iglesia, pero cualquier persona sabe que eso a Dios no le gusta. Sabe que no es bueno robarle a alguien. Si por ejemplo alguien le trae, mira, le robé esta cosa a una señora. ¿Qué le va a decir una persona que tiene la conciencia, por lo menos las mentes de Dios? ¿Qué le va a decir? Eso no está bueno hacer mi hijo.
Va a decir con depesa yapota. Eso no es correcto hacer. Así le va a hablar o no. Este tipo de persona también conoce entonces lo que se refiere a Dios. Y Pablo se refería también a este grupo. Quiere decir que, bueno, estas personas que directamente decidieron abandonar a Dios, no tenerle en cuenta a Dios y han hecho las cosas, bueno, saben lo que les espera. En el caso de estas personas que saben también lo que es correcto y no es correcto y su conciencia siempre le está avisando, pero igual hacen. Saben que está mal, no se sienten tan bien cuando lo hacen, porque saben que eso no le gusta a Dios, pero igual lo hacen, igual van a tener su juicio. Dios le va a avisar. ¿No te acordás que sentiste que estaba mal? Tu conciencia no te dijo que estaba haciendo mal. Así le va a decir. Así, no tienen excusa. Y después está el otro grupo. Estas son las personas que ya conocen la Escritura, conocen la palabra. No solo eso, Dios le entregó a ellos. Se llaman los judíos, los israelitas, que hemos ya mencionado bastante sobre ellos. Por ejemplo, para recordar lo que Pablo le quería hacer entender, quién era el hombre justo delante de Dios. El capítulo 2, por ejemplo, decía versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Este versículo vamos a usar como base para entender después lo que viene después. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hacedores, los que ejecutan en su vida lo que está escrito. Y miren lo que dice el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Estaba refiriéndose a las personas que no están con la instrucción escrita, que no se están reuniendo constantemente para estudiar la palabra, pero a pesar de eso, ellos actúan correctamente como dice la palabra. Entonces tenemos dos grupos acá. El grupo de los que estudian muy bien la ley. Ustedes son el grupo de los que todos los días hay la palabra ahí, todos los días. Madrugan por la palabra. Y este grupo no vive normalmente sus vidas. Pero cuando observamos, entonces, a simple presentación, si alguien me presenta, bueno, pastor, estos son las personas que todos los días están leyendo la Biblia, todos los días, de mañana temprano. Y estos son los que de vez en cuando no se van, no oigo ahí, la iglesia, va ahí la vida. Entonces, a la presentación yo ya, ¿a quién le considero malo y a quién bueno? A esto yo le considero bueno, porque estos todo el día están leyendo la Biblia, y a esto yo le considero ya, menos moco, farreado, caú. Esto no respetan a Dios. Eso es la presentación que yo recibo. Pero cuando empiezo a observar las vidas de cada uno, cuando estoy observando cómo anda, cómo camina, cómo se desarrolla, ahí recién me doy cuenta quién realmente está aplicando lo que la ley dice. Entonces observo que esta persona totalmente indiferente a la gente. No le importa a la gente, no le importa a las personas, no le importa la necesidad de otros, no le interesa, solamente está pendiente de sí mismo. Pero conocen la ley. Entonces, cuando yo le quiero mencionar algo, la ley y guapo, y acá Romano te va a sacar todo. No puede hablarle nada, porque conoce a la perfección. Pero estas personas no conocen mucho la ley, pero cuando ven realmente la necesidad de alguien, aplican en su corazón. Sale algo de su corazón que le hace sentir a Chenyaranga. ¿Jesús explicó esto o no? Cuando explicaba la parábola del buen samaritano. Un hombre que descendía de Jerusalén, Jericó, fue asaltado por ladrones. Descendió un sacerdote y viéndole pasó de largo. ¿Quién es un sacerdote? Alguien que todos los días está estudiando la ley. Descendió un levita, también pasó de largo. También está todo el día ahí en el templo. Personas que tendrían que haber aplicado lo que están aprendiendo todo el tiempo, pasaron de largo. Pero por el camino iba un samaritano. ¿Quién es un samaritano? Alguien que vive solamente menospreciado, que no tiene muchas veces la ley, no aplica en su vida aparentemente. Pero cuando vio al judío, todavía su enemigo, ensangrentado y moribundo, no le aplicó algo que le dijeron que estaba escrito en su corazón. Mira, está escrito tal parte, ayuda a tu prójimo. No. Sintió en su corazón, fue movido a misericordia, dice. Fue un sentimiento que salió de él. Su conciencia le dijo, está necesitado, está sufriendo, ayúdale. Y aplicó con su corazón lo que dice la ley. ¿A quién Dios le está considerando? ¿Al que sabe mucho la ley o al que aplica aunque no conoce mucho?
está aplicando. Esto van a ser ley en su vida. Ley quiere decir instrucción. Ley quiere decir educación. ¿Entienden? Cuando dice esto van a ser ley en su vida, aunque no tienen, pero al ejecutar se va a ver, una persona educado, una persona preparada. Mostrando, versículo 15, las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándolo, defendiéndole su razonamiento. Así está explicando. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bueno, de esta manera Pablo entonces se refería a este tipo de personas también. Ahora, después está el grupo de los judíos, los que tienen la palabra. Acá dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿Cuál es el apoyo del judío? Nosotros tenemos la ley, nosotros conocemos la ley. Ahora, ¿qué falta? Nosotros aplicamos la ley. Ahí tienen algún problema. Pero eso ellos ya parece que quedaron ciegos. ¿Recuerdan cuando Jesús le sanó a un enfermo por 38 años? 38 años esta persona estaba paralítico, sufriendo, teniendo dolor en su vida. Jesús vino y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y él caminó. Le dijo que levante su lecho. Cuando los fariseos o los saduceos, los líderes religiosos le observaron, sintieron qué bendición, hermano, que haya sido sanado. Qué bendición que ahora puedas caminar. Qué alegría. Así sintieron directamente. ¿Por qué estás tomando tu lecho? Hoy es Shabbat, hoy es reposo. No te es lícito tomar tu lecho. Le empezaron a condenar y a juzgar y a acusar. ¿Cómo se entiende esto? Estas personas que conocen la ley, tendrían que aplicar la ley, cuando ven un milagro hecho por Dios, ellos no sienten en su corazón, ya perdieron toda sensibilidad. Por eso es muy importante entender este punto para entender lo que vamos a estudiar acá. Vos estás estudiando la ley, vos estás aprendiendo la ley, vos sabes mucho de la ley, eso no te va a hacer justo delante de Dios. Eso tenés que entender. Por eso nosotros jamás podemos enseñar cumpliendo la ley o sabiendo mucho de la ley vas a ser justo. Va a explicar la Biblia quién entonces son los hacedores de la ley, los justificados delante de Dios. Entonces muchas veces en tu corazón voy a saber lo que es correcto y hace y aplica. Entonces, el versículo 28 explicaba quién es el judío, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío. Y cuando nosotros la pasada estábamos explicando qué es judío, judío representa a alguien que fue instruido por Dios para llevar el mensaje. Ese es un judío. Alguien que tiene la palabra, que fue preparado por Dios para dar luz a las naciones. A ese se le llama judío. Nosotros muchas veces tenemos vergüenza que nos digan judío, judío, judío. Claro, si vamos a ser judío con la ley, con las interpretaciones, con las enseñanzas o tradiciones judías, entonces es falso judío. Si vamos a ser un judío conforme a la Biblia, entonces tenemos que tener honra de ser judío. Judío es aquel que fue preparado para llevar la palabra de Dios, para alabar a Dios. Judío viene de Judá, que significa alabar a Dios. ¿Sabían eso, no? El que alaba a Dios, ese es un judío. ¿Qué es un judío? El que alaba a Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros al reunirnos, al cantar, al presentar? Estamos alabando a Dios. Entonces podemos decir que somos judíos, si realmente entendemos su significado. No, judío no es una religión, no es un apellido, una sangre, es un estilo de vida. Eso es judío. Entonces, ¿quién dice Pablo acá que es judío? Sino, versículo 29, que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es judío el que lo es en lo interior, el que tiene la voluntad de Dios en su vida, y que su vida es una alabanza para Dios. Amén. Bueno, ahora la pregunta que comienza, ¿se dan cuenta que el capítulo 3, aunque sale acá el capítulo 3, pero continúa? No es que es otra historia, ni es otra Biblia, otro capítulo. Está continuando, acá nomás se le divide un poco. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Esta pregunta. Entonces, si no es judío, el que es judío de sangre, el que fue circuncidado, el que nació en Judá,
sino el que tiene el corazón de servir a Dios. Entonces, ¿para qué uno es judío? ¿Para qué Dios escogió un pueblo especial? ¿Para qué hizo esta cosa? Entonces, no tiene ninguna ventaja ser judío. Así está preguntando el apóstol Pablo. Entonces, ¿para qué quiero ser judío? Yo mejor soy una persona que alaba a Dios nomás. ¿Será que esto es así? ¿Será que no importa si son o son realmente del pueblo escogido? Claro que sí. Miren lo que dice acá. Dice, versículo 3. Pues que si algunos de ellos han sido... No, versículo 2. Mucho, dice. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Por qué es muy importante ser parte del pueblo de Dios? Porque a vos se te confió, dice. Se te ha dado. Estamos entrando que si yo le doy a todo un cargo de servir a Dios, pero llamo a un grupo, pero ustedes quiero que vengan acá. A ustedes quiero darle algo especial. Quiere decir que le estoy confiando más o no. No sé si me entienden, ¿no? Quiere decir que le estoy dando más responsabilidades. Supongamos que vamos a hacer un evento y tenemos que tener muchos gastos. Entonces a cada uno de ustedes les doy un 100.000 para gastos necesarios. 100.000 guaraníes. Pero aparto acá unos cuantos acá, unos 6, a ustedes les voy a dar 1.000.000 cada uno. ¿Por qué le doy a ellos más? Porque a ellos les voy a dar más responsabilidad. Entonces, cuando haya más necesidad, la gente, ¿a quién le va a buscar? A ellos le va a buscar. ¿A cuál hora colgar la plata? ¿Así es o no? Ellos lo que son los más responsables. Igual en una empresa, cuando todos los empleados tienen el mismo cargo, pero el jefe le llama a unos cuantos y ustedes van a ser gerente de este, o jefe de este, o jefe de aquello. ¿Qué significa? A esto le está dando, no es que son mejores, privilegiados, más responsabilidad le está dando. ¿Es así o no es así? Cuando en una empresa falla algunos empleados, ¿a quién se le reta primero? Al jefe. Llamaron para el jefe de tal parte de acá, quiero hablar con él. Así se le dice. ¿No? Cuando el equipo de fútbol falla, ¿a quién se le ataca? Al técnico. Y el técnico pone ahí su cara y bueno, nosotros tratamos, no hay tarjeta roja afuera. O sea, el técnico es lo que por eso ven ustedes unos técnicos en el partido así, desesperados, así, porque cualquier cosa que falle el equipo, ellos son los culpables. Entonces ellos tienen responsabilidad, ellos tienen que dar la cara, tienen que presentar justificación. ¿Por qué el mundo es así? ¿Por qué el pueblo es así? Esa carga se le dio a este pueblo. ¿Qué les parece? El mundo no debería ser así, ¿o no? El mundo no debería ser corrompido. ¿Por qué es corrompido? ¿Qué hicieron este pueblo? ¿Qué hicieron con el cargo tan importante que Dios le dio? No cumplieron. Eso significa, no cumplieron. Se le dio una responsabilidad muy grande y no cumplieron. Versículo 3. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, dice. Por más que ellos no aceptaron, no recibieron, no hicieron su trabajo, pero Dios les rechazará por eso, está explicando aquí. Dios le va a menospreciar por eso. ¿Sabe qué dice? De ninguna manera. ¿Así dice o no? Y vamos a entender muy bien. Qué raro. ¿Por qué Dios? Nosotros somos fáciles de decir, si ellos fallaron, hay que juzgarle de una vez. Pero hay que considerar nuestro punto de vista. Nosotros, si Dios también pensaría así sobre nosotros, fallamos, hay que juzgarnos de una vez, ¿qué esperanza tendríamos nosotros? Entonces, si a ese que se le responsabilizó muchas cosas, que se le dio mucha carga, pero falló, y Dios a pesar de eso fue fiel con él, ¿cuánto más nos será fiel con nosotros que no nos dio tanta responsabilidad que nosotros no entendíamos nada? Vivíamos realmente como así, sin entender nada. Entonces Dios tendrá también misericordia de nosotros, ¿no? No sé si me están captando. Eso es el amor de Dios. Y a ese que se le dio tanta carga, se le perdonó. A mí también, que no me dio tanta carga, pero yo cometí también errores, se me va a tener en cuenta. De ninguna manera, versículo 4, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La característica del hombre, la falta del hombre, los errores del hombre hacen entender que Dios es verdadero. ¿Está bien ese punto? ¿Cómo nosotros podemos distinguir que Dios es verdadero, que es justo, que es lo máximo? Porque vemos nuestra inutilidad, porque vemos nuestra falla. En pocas palabras, para entender más fácilmente,
¿Cómo me voy a dar cuenta yo que una persona es mejor que yo? ¿Cómo yo me doy cuenta que una persona es mucho mejor que yo? ¿Cómo me doy cuenta? Cuando yo no alcanzo su capacidad. ¿Es así o no? Cuando yo no puedo hacer lo que él hace o lo que ellos hacen. Ahí me doy cuenta, yo soy peor. Pues mientras no vea esa cosa, siempre yo me voy a sentir mejor, ¿o no? ¿Se acuerdan el campeón de ajedrez? Había en el barrio un campeón de ajedrez que decía, aquí vive el campeón de ajedrez. En esta casa vive. Entonces llegó un campesino y tenía un caballo y le dijo, señor, visto que usted es campeón de ajedrez, quiero competir con usted. Y un campesino, ¿y qué vamos a poner de premio? Bueno, yo te apuesto, vamos a apostar algo. Entonces él apostó $500. $500, está bien, jugaron. Perdió el campesino. El otro campeón le ganó fácilmente. Bueno, pagame los $500, no tengo. Entonces le dejó su caballo de garantía. El caballo valía más de $2,000 valía el caballo. Te dejo mi caballo de garantía. Se fue. Entonces el campeón de ajedrez estaba contento, ganó fácilmente un caballo carísimo y le cuidó al caballo, le preparó, le hizo casita, le trató muy bien. Después de una semana regresó otra vez el campesino y le dijo, señor, quiero recuperar mi caballo y quiero jugar otra vez contigo. Esta vez ya tengo $500 acá en mi mano. Quiero jugar otra vez. Es justo, ¿no? Yo perdí porque ese monto y yo quiero jugar otra vez por ese monto. Pero señor, vos no entendés que yo ya te gané la facilidad, ganar otra vez tú. Yo que soy campeón de ajedrez, por favor, dame una oportunidad más, dijo el campesino. Vamos a jugar otra vez. Jugaron. Jaque mate. Ganó el campesino. No entendía el otro. ¿Cómo hace una semana yo sin piedad le gané? Ahora yo soy el campeón que me gana. Entonces recupera a su caballo y gracias por haberlo cuidado muy bien, por haberlo tenido muy bien. Pues se va. Señor, espere. Sí. Quiero preguntar una cosa. Sí, dígame. ¿Cómo hace una semana cuando jugamos el juego de ajedrez yo le gané fácilmente? Y en una semana uno puede aprender tan bien el juego de ajedrez. Dígame, ¿qué fue su secreto? No. ¿Sabe lo que pasa? Yo soy del campo y vivo muy lejos y en la ciudad no se permite llevar el caballo. Entonces yo no sabía dónde iba a guardar mi caballo y como vi que usted jugaba ajedrez, dije, entonces voy a aprovechar eso y jugué. Yo a propósito perdí. Para que usted pueda cuidarme una semana de mi caballo. Y ahora regresé, entonces yo necesito llevar mi caballo, si no, ¿cómo voy a ir? Y por eso vine y gané otra vez. Eso nomás se fue. Un campesino, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Vos no te vas a dar cuenta de tu inutilidad hasta que aparece uno que es mejor que vos. Vos no te das cuenta que soy inútil delante de Dios hasta que fallás las cosas de Dios, hasta que la palabra de Dios quebranta. Ahí te das cuenta, soy inútil. Eso es lo que está sirviendo acá. Vamos a ver Salmo 51, por qué Pablo usó este texto. ¿Se acuerdan por qué David acá testifica así? Él era el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que tenía todas las cualidades de Dios, pero un día, ¿qué hace? Un día cuando él estaba en su casa ahí tranquilo, observó a su vecina que se bañaba y como él es rey, le mandó llamar y pecó con ella. Y después, no contento con eso, se entera que está embarazada la mujer, manda llamar a su marido, le quiere hacer unos cuantos engaños, no le sale su truco, envía a ese su marido Urías al frente de batalla y hace matar. Y después trae a esa mujer para su esposa. ¿Quién está haciendo estas cosas? El hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿será que el hombre conforme al corazón de Dios, después de haber hecho todas estas cosas, podrá jactarse, podrá decir, yo soy el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Podrá decir esas cosas? Ninguna manera. Sí o sí va a tener vergüenza de hablar. Sí o sí va a tener que bajar la cabeza. Ahí su acción está mostrando que es mucho menos él delante de Dios. Dios siempre es veraz, pero el hombre mentiroso. Bueno, Salmos, ¿no? Salmo 51. Dice así, versículo 1, vamos a leer, 51, 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado,
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El rey David está hablando así. Ahora él puede hablar así porque él está viendo su transgresión. Acá dice esto cuando él se llegó a Betsabé, dice cuando el profeta Natán le había exhortado, así sale más arriba, ¿no? Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Eso es lo que Pablo está ahora mencionando. O sea, toda mi maldad hacen una cosa nomás. Muestran que tú eres puro, tú eres justo y yo soy malo. O sea, yo no tengo por qué jactarme. Eso David se está dando cuenta, está entendiendo. Pero eso anuló la fidelidad de Dios con David. Eso hizo que Dios, bueno, desde ahora fuera, te rechazo. No, Dios siempre fue fiel. Pero Dios hizo notar a David, Dios está siempre encima tuyo. No vayas a sentirte nunca superior. Eso está explicando acá. Bueno, volvamos a Romanos. Entonces, versículo 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tu palabra y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia, versículo 5, y acá ya explica, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Atiende muy bien cómo Pablo habla. ¿Qué diremos? O sea, si cada vez que yo peco, cada vez que yo soy malo, hace que se vea la bondad de Dios y la grandeza de Dios, porque se ve mi inutilidad, va él allá está pensando, entonces cada vez que Dios hace, cada vez que yo peco, le engrandezco a Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para engrandecerle a Dios? Tengo que pecar, ¿no? Claro, así Dios, Señor, soy inútil. Vos sabés lo que vos sos grande y yo soy inútil. ¿Será que así yo voy a usar esta técnica? Está preguntando acá. ¿Será que se usa esa técnica hoy en día? No, cada vez que yo peco, solamente hay una cosa. Se ve que Dios es grande y que yo soy inútil. No, ese no es el objetivo. Ese es el propósito por el cual David escribió esto. El David está humillado por lo que ha hecho. Observen la Biblia si después de haber hecho esta cosa David aprovechó eso para seguir exaltándole a Dios. Esa no era la manera. Y a Dios le hizo entender quién era él. ¿Qué dice más? ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Bueno, si es que mi pecado hace que Dios se engrandezca, entonces ¿por qué me castiga entonces? ¿Por qué Dios me castiga si cada vez que yo peco vos sos grande? Tenés que felicitarme. Así no, eso tengo que decir, tenés que agradecerme de que yo te estoy mostrando ante la gente que vos sos magnífico. Dice, ¿será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Dice. Claro que no. Claro que por pecar, vos no le estás haciendo más grande a Dios. Vos sí te estás dando cuenta de lo inútil que sos. Pero Dios por eso tiene que juzgar al mundo. Para que vos también te des cuenta por qué Dios va a juzgar al mundo. Para que vos puedas entender su poder, su grandeza. A eso se está refiriendo. Pero si por mi mentira, ya vamos a entender bien esta parte, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún yo soy juzgado como pecador? Y esto es importante decir porque la creencia de decir que una vez que Jesús me perdonó todos mis pecados, yo no soy más pecador. Anda muy bien acá. Yo no soy más pecador. Pero ahora yo estoy siendo malo, estoy siendo mentiroso. Y supuestamente le estoy engrandeciendo a Dios porque Dios a este maldito le perdonó. Pero Pablo dice, soy todavía considerado pecadores. Cada vez que yo estoy haciendo transgresión, ¿cómo es considerado una persona? Pecador. Pero se puede decir entonces, yo no soy más pecador. Podemos decir, yo no soy más pecador. Pablo está diciendo que yo soy, si yo transgredo la ley, aunque le engrandezco a Dios porque muestro mi inutilidad ante Él, pero ¿cómo Él me considera? Ay, ahora sí te considero bien porque son inútiles delante de mí. ¿Así me considera? No, me considera un pecador. Cada vez que yo transgredo la ley, aunque le estoy mostrando que Él es justo, porque Él es justo y yo soy el malo, pero Él me considera pecador. ¿Por qué entonces soy pecador? Debería ser justo igual. Exactamente lo que las personas antes dicen que son. No, igual aunque yo peco, yo soy justo. Igual aunque yo peco, yo no tengo más pecado. Eso dice la gente, eso Pablo dice que él no puede decir. Si fuera así, si fuera que nuestra inutilidad le engrandece a Dios, entonces ella no nos tendría que llamar más pecadores, sino nos felicitaría cada vez que pecamos. Pero no es así.
Y miren lo que dice acá. Y versículo 8, ¿por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos? Y atiendan muy bien acá, porque ya en esta época la gente andaba diciendo que Pablo enseñaba estas cosas. ¿Qué cosa? Que igual aunque pequemos, a Dios no le importa, porque Dios sabe que nuestros pecados son los normales y Él se engrandece cada vez. Algunos así andan enseñando, dicen, nos están calumniando. ¿Por qué? Porque Pablo decía que Jesús nos perdonó por gracia, que no necesitamos obra, que no tenemos que estar sujetos a las tradiciones. Y esto hacía que la gente le calumnie diciendo, entonces Él enseña que ya no hay que vivir, según la Biblia, que hay que creer nomás a Dios. Dice que le calumniaban así. ¿Será que la calumnia continúa hasta estos tiempos? Continúa la gente diciendo así. Miren lo que dice acá. Y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. ¿Sabe por qué vos sos así? Porque vos nunca caíste en la desgracia. Porque vos siempre sos el espiritual, guau. Pero yo pequé, adulteré, forniqué, hice estas cosas. Por eso entiendo el amor de Dios. ¿Será que esto es lo que Pablo enseñaba? ¿Será que Pablo eso enseñaba? Hermano, ustedes tienen que caer lo más bajo para entender el corazón de Dios. Pablo enseñaba así. Jamás. Hagan males para que vean el poder de Dios. Caigan en pecado y ahí van a ver el amor de Dios. Pablo enseñaba así. En ninguna manera. Jamás él enseñó así. ¿Por qué la gente de eso creyó? ¿Por qué la gente de eso entendió? Y vamos a ver unos textos que muestran cómo le acusaban al apóstol Pablo. Hechos capítulo 6, versículo 11. Fíjense cómo esto es la acusación que se hacía contra Esteban. Y van a entender muy bien cómo le acusaban, de qué le acusaban. Si hoy en día te están acusando de enseñar la ley, de enseñar la palabra, entonces no es acusación. Porque a los apóstoles se le acusaban al revés. Se le acusaban de no enseñar la ley. Qué raro, ¿no? Miren lo que dice ahí, capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Qué es palabra blasfemas contra Moisés? ¿Qué significa eso? ¿Blasfemia qué es? Decir una mentira, decir una falsedad. No, Esteban anda enseñando que Moisés ya caducó, que la ley de Moisés ya terminó. Sobornadores decían que Esteban enseñaba así. O sea, estafadores decían que que Esteban enseñaba que ya no tenemos que seguir a Moisés, ni a Dios. ¿Qué les parece? Después, versículo 12. Y soliviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Esta es la característica de la gente que engaña. Le mete la mente a la gente. No, ya, Juan, pegando a ley, pegando y coi, ataca a la persona. No analiza la Biblia. No, pero lleva ahí, pero boeva ahí. Este enseña mal, este enseña incorrecto. Así nomás. Pero fíjese lo que dice acá. Versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían, miren lo que decían estos testigos falsos. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. ¿De qué le están acusando a Esteban? De hablar contra Jerusalén, contra el templo y contra la ley, contra la Torá, contra los mandamientos. ¿Esteban hablaba en contra de eso? Si dice que pusieron testigo falso, quiere decir que Esteban hablaba que hay que hacer la ley. Decía que hay que cumplir la ley. Pero los testigos falsos decían, habla contra la ley. ¿Qué les parece? O sea, si hoy si alguien me acusa a mí, este está enseñando la ley. Entonces, no es una mala acusación, ¿no? Yo debería estar contento, ¿no? Ahora si me dice, este está enseñando contra la ley, ahí sí sería algo malo, ¿no? Pero hoy en día al revés. Si vos estás hablando la ley, este está enseñando la ley. Eso es una acusación. ¿Vos enseñar la ley? Dios mío. Qué raro. Versículo 14. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Así dice que dijeron. Bueno, otro texto. Hechos otra vez, capítulo 21. Hechos 21. Hechos 21.
21. Pablo regresa a Jerusalén. Después de haber viajado por todo el mundo predicando la palabra, y se encuentra con los apóstoles. Y fíjense lo que los apóstoles le dicen que anda diciendo la gente por él. Versículo 21 dice, 21. Pero se les ha informado, esto le están diciendo los apóstoles a Pablo, en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, fíjense lo que dice ahí, a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Claro, ¿por qué decían estas cosas? Cuando Pablo hablaba que la circuncisión nada es, sino la circuncisión del corazón, que realmente lo que él les hacía entender de qué les sirve a ustedes estar circuncidados, pero están viviendo totalmente al revés de la palabra, ellos empezaron a pensar que Pablo enseñaba, no se circunciden más. O cuando le enseñaba, estas costumbres no son para la salvación, estas costumbres pueden aplicarse para el buen trato a la carne, dice. Si vos querés vivir con esta costumbre, sí, la aplicás personalmente, pero no le enseña a la gente que a través de estas costumbres van a ser salvos. Eso es lo que Pablo decía, se refería a costumbres que no estaban en la ley, en la Biblia. Y por eso la gente ya le agregó más. A apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen la ley. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto, le dice, que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que te rasuren la cabeza, y todos comprenderán, fíjense lo que dice ahí, que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley, dice. Se le están diciendo que haga un sacrificio en el templo para que todos vean, para que nadie más ande diciendo por ahí falsedades. Entonces, ¿cuándo es lo que la gente cree que vos sos un justo? Cuando sos hacedor de la ley, no solamente oidor. Hacé lo que dice la ley y la gente va a decir, este realmente vive conforme a la ley. Así le están diciendo. ¿Se dan cuenta? Entonces Pablo está mencionando, algunos nos calumnian, diciendo que nosotros estamos enseñando que ya no hay que hacer la ley de Dios, que podemos vivir pecaminosamente, que igual Dios tiene misericordia de nosotros. Todo eso era falso en gran manera. Bueno, volvamos a Romanos. Versículo 8, entonces, ¿por qué no decir que como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman de que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Recuerden que esto Pablo está mencionando cuando se está refiriendo ya al pueblo judío, a los judíos que tienen una conciencia de que por conocer la verdad, por conocer la palabra, ya ellos son santos, ya ellos son justos, ya ellos son purificados delante de Dios. A ellos le está hablando. Y miren lo que dice el versículo 9. ¿Qué pues? Versículo 9, ¿no? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y esta palabra bajo pecado, ¿qué significa? Eso vamos a analizar primero. O sea, ¿cómo podemos decir nosotros, los judíos? Recuerden muy bien, Pablo se está incluyendo aquí como los judíos, que somos mejores que todas estas personas, que todos estos gentiles, que todas las personas que están viniendo a conocer la palabra, que están entrando en el pacto. ¿Cómo podemos decir nosotros por nuestra teoría que somos mejor que ellos? A eso se está refiriendo. Porque ya hemos acusado, dice, ya hemos visto. Pablo, si leemos los siguientes capítulos 1 y 2, que todos están bajo pecado. ¿Qué significa? Todos han caído desobedeciendo la ley de Dios. Todos han transgredido la ley de Dios. ¿Quién es primero? La persona que rechazó a Dios, que no quiere saber nada de Dios. La persona también que tiene conciencia, pero por su conciencia ha hecho la cosa contraria a Dios. Y el judío también. Hemos visto bastante historia del pueblo judío, cómo ha rechazado la palabra, cómo ha menospreciado la palabra, cómo no ha tenido en poco la palabra. En el tiempo de Isaías, en el tiempo de Jeremías, aunque Jeremías le dijo, hagan lo que Dios dice, ellos respondieron, no haremos, no viviremos. Muchísimos textos hay que muestran la vida que han llevado los judíos transgrediendo la palabra de Dios. Y por eso Pablo está haciendo entender. Nosotros no podemos sentirnos también, ay, no andeo la justo vea. No, por la ley, porque toda la vida hemos transgredido la ley. Todo el tiempo, hasta en ese tiempo, ellos seguían transgrediendo la ley. Jesús le explicó todo lo que los
escribas y fariseos le dicen que está escrito en la ley, hagan, pero no hagan como ellos dicen. Porque dicen y no hacen. Son engañadores, son estafadores, hacen acuerdos secretos con los romanos, estafan al pueblo. Por eso se levantó la secta de los celotes. Los celotes era un grupo que se dedicaba a robarle a los fariseos. ¿Qué le robaban? El dinero que ellos recaudaban de la ofrenda del templo. Ellos se iban y negociaban con los romanos eso. Le entregaban una parte, la mitad, y otra parte usaban ellos, y el pueblo se quedaba sin nada. Siendo que ese dinero tenía que ser usado para los pobres de la ciudad, del pueblo, del país. Eso hacían los sacerdotes y vivían ellos la vida de lujo, la vida especial. Entonces, ¿quién está cumpliendo la ley de Dios? Teóricamente todos conocemos, dice, pero realmente nadie, todos están bajo pecado, bajo transgresión de la ley. Hoy en día la gente que se queda justificada, analice muy bien. ¿Está viviendo realmente conforme con la esencia, con el corazón en la palabra? ¿O dice nomás, yo ya conozco la Biblia, esta palabra me dio la promesa, ya no tengo más pecado para siempre? Dice nomás, habla nomás. Entonces, no es justo, es falso. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado, y acá saca la escritura como está escrito. ¿Qué está escrito? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Y de dónde sacó Pablo esta escritura? No necesitamos investigar mucho, ahí está la referencia, Salmos 14:1. Y vamos a ver qué dice ahí. ¿A quién se refería? ¿Por qué no hay justo ni aun uno? Ya nosotros podríamos estar captando ya, si estamos entendiendo lo que estamos hablando hasta ahora, pero mejor la Biblia nos abre mal entendimiento. Salmos 14, del 1 al 7. Salmos de David, ¿no? Dice el necio en su corazón. Atienda muy bien ya cómo empieza. El necio, el que se le dice y no quiere escuchar. O sea, Emma Gondé, pesa de ella, pues no, se haya pose jaisa, pega al necio. El que quiere hacer lo que a él le gusta. A mí me gusta así, y vete vos, hacer como a vos te gusta, yo voy a hacer como a mí me gusta. De entrada lo arrancamos ahí. No hay Dios. Eso es lo que dice el necio en su corazón. No está Dios. Dios no de cuá existir, ¿no? Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué David mencionaba esta palabra? Hay que entender que en el tiempo que David estaba hablando estas cosas, ¿en qué situación él estaba? ¿Cómo estaba el país de Israel? Gobernado por un rey corrupto, gobernado por pueblos que no tenían temor de Dios. Cada uno hacía lo que quería. Recuerden cómo se le puso a este rey Saúl. ¿Cómo fue que se le puso a él? ¿A quién se le rechazó para que se le ponga al rey Saúl? A Samuel, al profeta Samuel. Samuel dijo, pero ¿por qué si Dios le está guiando con su palabra? No, queremos un rey, orero botar al rey, oré guiado, mandado, Jehová lea. Queremos un hombre poderoso que nos dirija. Quiere decir que ellos ya, ¿a quién le están rechazando? Le están rechazando a Dios. Le están menospreciando a Dios. ¿Se acuerdan que le dijo Dios a Samuel? Samuel, no te preocupes, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Ellos no quieren que yo reine sobre ellos. Ellos no quieren que gobierne sobre ellos. Ellos no quieren que yo guíe sus vidas. Porque es fácil, si tener un rey, lo que el rey dice vamos a hacer. Pero si tener un Dios, ¿dónde está lo que Dios dice? En su palabra. Y como no te interesa su palabra, como no querés su palabra, querés escuchar nomás lo que el rey dice. Ese es el problema. No quieren creer en Dios. Ese era el tiempo de David. La vida de David también, otro día vamos a analizar ese punto. David también era un hijo menospreciado por su familia. Su padre también había tenido su padre había menospreciado a su esposa. Esto es historia. Había menospreciado a su esposa. En los últimos años, recuerden que esto era en el judaísmo, era muy común. Cuando la esposa ya era un poco, no le gustaba más al marido, simplemente la tiraba. Así era. Y agarraba a otra más joven. Esto era característico. Entonces, ilegal muchas veces. Se consideraba legal.
La esposa del papá de David había hecho estas cosas y había menospreciado a su esposa, pero un día hubo un acuerdo entre esta esclava nueva que agarró el papá de David y la esposa. Y esta esclava le permitió a la esposa, esta esclava vino y preparó el ambiente ahí, apagó todas las luces. Y enseguida vengo mi amo, le dijo a Isaí, papá de David. Y se fue y entró la esposa, que ya había sido repudiada, menospreciada. ¿Entienden o no? Entonces entró y estuvo con su esposo pensando que era la criada. Después se da cuenta quién era y la menosprecia, la aborrece. ¿Qué hiciste? Esto fue hasta considerado como un acto de adulterio. Entonces, ¿quién nació a través de esto? David. Entonces todos los hermanos de David, los 7 hermanos de David, lo consideraban como un bastardo y lo menospreciaban y lo tenían en poco. Por eso cuando viene Samuel a buscar al descendiente, al que va a ser rey, Isaí le muestra a sus 7 hijos y le dice, estos son todos mis hijos. No hay otro hay otro que cuida las ovejas, el menor. ¿Por qué el menor cuidaba las ovejas? Al menor le toca cuidar las ovejas. Cuidar las ovejas es un trabajo peligroso. ¿Qué normalmente venía y atacaba a las ovejas? Lobo, león. Entonces yo le iba a mandar a Caleb que le cuide a las ovejas cuando viene lobo y leones. No, ¿quiénes tienen que cuidar las ovejas? Los mayores. En el caso de Jacob, ¿a quién le mandaba a cuidar las ovejas? A su hijo mayor. ¿Cómo le tenía al menor? Bien cuidado. ¿Por qué Isaías, su hijo menor, le tenía así? Porque no le importaba su vida. Siempre era considerado bastardo. David dice en uno de sus salmos, en el Salmo 69, 8, fui menospreciado por mis hermanos, por los hijos de mi madre. Fui tenido como bastardo. Así él habla. Esta es la situación en que él se encontraba. Imagínense, menospreciado por su familia, el pueblo que está ahí buscando adorarle a un Dios, a un hombre y rechazando a Dios, es como para escribir esto, ¿no? El pueblo realmente no busca a Dios. Todos se desviaron. A eso se está refiriendo David. ¿Están entendiendo hasta acá, no? Seguimos, ¿no? Versículo 4, ¿no? No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a el Señor no invocan. Entonces él está notando el ambiente que está viviendo el pueblo judío en ese tiempo. Padres corrompidos, su familia le menosprecia, el rey corrupto, corrompido. Versículo 5. Ellos temblaron de espanto porque Dios está en la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero el Señor es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando el Señor hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Esto él lo dijo como profecía. Bueno, volvamos a Romanos. Poco a poco vamos a tratar de entender esto. Entonces, por eso, bueno, ¿qué es lo que Pablo está viendo ahora? ¿Está teniendo la misma visión o no? Este pueblo, vino el justo, vino el rey de reyes, vino el Salvador. ¿Y qué hicieron? Lo menospreciaron, lo tiraron. ¿Qué buscan ellos? Buscan servirse de Roma, buscan vivir sirviendo a los romanos, menosprecian la palabra, menosprecian la escritura, no tienen temor de Dios. Y después se jactan diciendo, somos justos, somos justos. Miren cómo viven. Es la misma condición que vivían en el tiempo de David, menospreciando la escritura. Después, versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Y esto está otra vez en Salmos 5:9. Vamos a seguir otra vez viendo Salmos, porque tenemos que entender por qué David dijo esto. Salmos 5:9, entonces márquenlo ya ahí sus salmos. Y fíjense lo que dice aquí, Salmos 5, voy a leer del 1 otra vez. Escucha, oh Señor, mis palabras. Considera mi gemir. Aquí este salmo es cuando David ya se siente perseguido. ¿Saben quién le perseguía a David? Cuando él estaba sirviendo a Dios con todo, peleando por su pueblo, alguien tuvo envidia hacia él. ¿Quién fue ese? Saúl. Y le empezó a perseguir. Empezó a calumniar. Ese es un bandido, ese es un sinvergüenza, cuídense de él. Entonces toda la gente pensó que realmente David era un enemigo. Entonces le empezaban a perseguir. Toda la gente así pensaba. Escucha, oh Señor, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré,
oh Señor de la mañana. Oirás mi voz de la mañana, me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborrecerás a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará el Señor. Se está refiriendo al que le está persiguiendo. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, estaré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Señor, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Calumnias, mentiras falsas. ¿A quién se refiere? A los que le están calumniando. Está diciendo, este es un perseguidor. Estaba hablando del reino de Saúl, que le acusaba a él de ser un traidor. Y le metía ese veneno a toda la gente. El Señor, solamente tú puedes darme esta libertad. Así estaba hablando. ¿Se está captando de qué está hablando? Entonces, ¿qué es lo que Pablo está queriendo hacerle entender acá cuando envía estas palabras acá, especialmente a los judíos? ¿Por qué algunos nos calumnian también a nosotros? ¿Por qué hablan mentira? ¿Por qué dicen que nosotros somos perseguidores del reino si es que nosotros estamos predicando la palabra? Lo mismo que hicieron con David, hicieron con Jesús, hicieron con Esteban, están haciendo conmigo. De su boca solamente salen mentiras, saben hablar mentiras nada más, pero se jactan, somos justos santos, pero solamente mienten, todos los días están mintiendo y se sienten los perfectos. Pueden decir todavía, somos justos, tengan miedo de vivir de esa manera. Pablo está enseñando así. Seguimos, versículo 14, ¿no? Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Fíjense que aquí dice que no conocieron camino de paz. Y menciona a través de este texto Isaías 59. Esto tenemos que leer. Isaías 59. ¿Por qué Pablo le saca? Cada vez que Pablo toca un texto de la Biblia, le quiere hacer entender a los israelitas, a los judíos, el origen que ellos tienen, de dónde vienen. Isaías 59. Isaías 59, versículo 4. Fíjense lo que dice ahí. 59, 4. Dice, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. 5, vamos a ir leyendo. Incuban huevo de áspides y tejen telas de araña. El que comiere de su huevo morirá y los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obras de rapiña. Están en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Versículo 8. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus verdades son torcidas. Cualquiera que por ellos fuere, no conocerá paz. A eso se está refiriendo. Ellos no conocen la escritura, por eso, ¿qué es lo que hacen ellos? Totalmente al revés viven. Entonces su vida es corrompida y desastre. Porque por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Recuerden que en el tiempo de Isaías le hablaba esto porque el pueblo traía la ofrenda, traía las cosas para adorar a Dios, pero después ¿qué hacían? Se iban a la idolatría. Fue en el tiempo de Isaías que aparece también Manasés y manda prohibir la ley, manda destruir la ley y hasta asesina a Isaías al final. Bueno, volvamos a Romanos. Entonces, entendiendo este punto de vista, lo que Pablo le está queriendo hacer decir, ahora ustedes ¿cómo andan? ¿Ustedes qué están haciendo? En vez de revelar luz a las naciones, están trayendo mentiras y falsedades. Entonces, ¿qué camino le están dando al pueblo? No hay camino de paz en ellos. Todo se relaciona con haber abandonado la ley de Dios. Todo se relaciona con esto.
¿Desde cuándo el hombre abandonó la ley de Dios? Desde Adán. ¿Sí o no? ¿Qué le dijo Dios a Adán? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé no comieses, maldito será la tierra por tu causa. Siempre el pecado ha sido desobedecer y